Yo siempre me hago esta pregunta. ¿De qué sirve que un estudiante pueda de repente poder ubicar el planeta Neptuno en el universo, ¿no? Si quizás en su momento dado no sabe dónde poner su tristeza o su amargura. Y también lo comparo con lo siguiente, ¿no? Nosotros que estamos inmersos en política, ¿de qué vale ser eruditos en alguna de las materias si no nos conmueve de repente la realidad, los problemas, el sufrimiento del pueblo peruano? Miren la gran importancia que tiene este significado de este filósofo. Educar la mente sin educar el corazón no es educación. Entonces, no solo nos aboquemos a alimentar con aspectos cognitivos, sino también alimentar nuestro corazón. El día de hoy, cada uno que estamos en esta reunión virtual, tenemos que irnos con una idea bien clara. ¿Qué es el Estado peruano? ¿Y cuál es la importancia de la gestión pública? Y voy a partir con lo siguiente. El artículo 43 de la Constitución Política del año 1993 menciona con precisión: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado peruano es uno e indivisible. ¿Y qué significa esa parte, que el Estado peruano es uno e indivisible? Que no se puede dividir. No se puede tener dos estados del mismo orden a la vez. Y aquí hay un principio que afirma el Estado peruano, que el Perú o el Estado peruano debe ser íntegro en su totalidad. Asimismo, también dice que su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según la separación de poderes. Es unitario, ¿por qué? Porque ¿quién nos representa? Un presidente que representa al poder ejecutivo. Es representativo, ¿por qué? Porque nuestros representantes actualmente en el poder legislativo representan a diversas partes de nuestro territorio peruano, y es descentralizado. Y algo muy interesante, que el Estado peruano debe poner en práctica la separación de poderes. El poder ejecutivo debe realizar sus propias funciones. De igual manera el legislativo y también el poder judicial. Cuando aquí nosotros hablamos sobre el Estado peruano, ¿no? Nos podemos hacer esta pregunta: ¿y cómo se creó el Estado peruano? Entonces, nosotros de repente, por conocimientos de nuestros estudios, sabemos que
el origen del Estado peruano se inicia con la independencia del Perú en el año 1821 y con la promulgación de la Constitución, la primera Constitución que tuvo el Estado peruano del año 1823, que en esa Constitución al Estado peruano lo proclamó, ojo, con una soberanía nacional y su carácter republicano. Ojo. Desde el año 1893 hasta la fecha, el Estado peruano tiene soberanía y tiene un carácter republicano. Y cuando yo hablo de la palabra republicano, puedo precisar que esa palabra, cuando menciono gobierno republicano, es aquel en que el pueblo tiene el poder soberano. Un gobierno republicano recae en los ciudadanos, quienes lo ejercen a través de sus respectivos representantes. Mire la importancia que tiene. Entonces, el Estado peruano, vuelvo a recalcar, en resumen, es un Estado único e indivisible. Y nos podemos nosotros hacer la siguiente pregunta. ¿Y cuál es la finalidad del Estado? Y podemos nosotros mencionar o hacer un resumen de lo que está en la diapositiva, que la finalidad del Estado tiene lo siguiente: de servir a nuestra sociedad, y que el Estado peruano tiene como fines generales el equilibrio de las relaciones externas con otros estados. O sea, el Estado peruano tiene que tener un equilibrio en todas sus relaciones externas con Ecuador, con Uruguay, con Bolivia, con Chile. Otra finalidad del Estado es preservar el orden interno, algo fundamental. Y también una finalidad del Estado peruano es el desarrollo de nuestra sociedad en todos los ámbitos del Perú. Miren, tres grandes finalidades que el Estado peruano tiene. Pero el Estado peruano también tiene sus elementos. ¿Y quiénes lo conforman? El territorio, la población, el orden jurídico y el propio gobierno. Cuatro elementos primordiales que el Estado peruano tiene presente. En la prueba S que cada año se hace a estudiantes de cierto grado, arrojan que somos penúltimos en matemática y comunicación. Entonces, a través de la gestión pública se toman ciertas acciones con la intención
de mejorar esos logros de aprendizaje. Se generará un proyecto, políticas educativas, qué sé yo. Esa es la gestión pública. Y la administración pública es lo que se hace para que ese logro de aprendizajes sea de manera positiva y vaya mejorando cada año. La administración pública más está relacionado con los servicios que presta cada entidad pública. Entonces, ahí hay una diferencia. Hay una palabrita que siempre nosotros hemos escuchado, LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Esa ley es la 27658, miren, que fue promulgada en el año 2002. ¿Y cuál fue la finalidad de promulgar esa ley? De que el Estado peruano haga un proceso de modernización. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mejorar la gestión pública. Ese es el aspecto fundamental de la ley 27658 que fue promulgada el 30 de enero del 2002 con la finalidad de realizar un proceso de modernización en el Estado peruano, con la finalidad de mejorar la gestión pública. Miren, desde el año 2022 se está trabajando respecto a la modernización del Estado peruano. ¿Cuál es la finalidad de ese proceso de modernización? Es de obtener mayores niveles de eficiencia, ojo, de eficiencia. Esa palabra interesante, ¿no? El proceso de modernización del Estado peruano tiene como finalidad elevar los niveles de eficiencia y optimizando el uso de los recursos públicos. Voy a dar un ejemplo. Hay dos términos diferentes. Ustedes lo han escuchado. La palabra eficacia y la palabra eficiencia. ¿Cuándo se dice eficacia, por ejemplo? Con ejemplo clarísimo. La municipalidad del distrito de Atea, en el año 2024, cumple su meta de realizar 20 obras de pavimentación con el presupuesto anual asignado. Cumple con entregar esas 20 obras de pavimentación. Eso se llama eficacia, porque cumplió dentro de los plazos establecidos, cumplió su meta de entregar al finalizar el año. ¿Y cuándo va a ser eficiencia? Es cuando se ha optimizado el uso de los recursos públicos. Es decir, si yo tenía como meta entregar 20, pero el 2024 yo no entregué 20, sino entregué 23 con el mismo presupuesto. ¿Eso qué significa? Que los recursos designados para esos proyectos ha sido un aprovechamiento óptimo de los recursos indispensables. ¿Por qué? Porque se ha incrementado. Ahí estaremos hablando de eficiencia. Y por ahí estaba leyendo justamente este plan al 2050 y dice que los lugares que son desiertos
se debe trabajar para que haya canales de irrigación y esos lugares desérticos convertirlos en áreas de cultivo. 3, elevar los niveles de competitividad y productividad con empleo docente. Interesante. Elevar los niveles de competitividad y productividad. O sea, cada trabajador, ya sea en el sector estatal o privado, debe ser competente, y para que sea competente debe estar bien preparado en todos los aspectos de acuerdo a su profesión. Y eso nos va a permitir ser productivos. 4, garantizar una sociedad justa, democrática, pacífica y un Estado efectivo al servicio de las personas. Ese sueño tiene que hacerse realidad. Y desde ahora empecemos a trabajar a conciencia. Preparémonos en todo aspecto para que cuando seamos gobierno marquemos la gran diferencia. Y miren, cada objetivo nacional tiene sus objetivos específicos y tiene sus propias acciones estratégicas. Miren, en el objetivo 1, ¿cuántas acciones estratégicas tiene? 41. En el objetivo 2, 42. En el objetivo 3, 53 acciones estratégicas. Y en el objetivo 4, 25 acciones estratégicas. Ahí está, por ejemplo, cómo yo debo asegurar la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos. Cómo yo debo asegurar elevados niveles de calidad ambiental. Y ahí dice, al 2050 el 95% de las municipalidades contarán con una oficina o unidad ambiental. Hoy lo tienen el 71%. Entonces, si ahora tienen cada entidad, ¿no? Solamente tienen una oficina o unidad ambiental el 71%, al 2050 debe crecer al 95%. Y si nosotros vemos lo siguiente, seguimos viendo, ahí están todos los indicadores. Entonces, acá estamos viendo nosotros los temas y el logro esperado. Y aquí algo importante ya para culminar. Al 2050 dice un 40% de las investigaciones científicas sobre cambio climático se publicarán en revistas internacionales indexadas. Interesante. La investigación científica hay que apoyar. Para el 2050, el índice de comportamiento ambiental de la ciudadanía mejorará, pasando de 0.25 a 0.32. ¿Qué cosa debemos hacer? Miren, ojo, para trabajar lo que es el medio ambiente, ¿qué debemos hacer? Acá está, dice, incorporar dentro del currículo nacional el desarrollo de competencias en materia ambiental y valorización de la diversidad biológica y ecosistema. 2, financiamiento de iniciativas en jóvenes investigadores. Entonces, es cuestión de leer este plan con visión al 2050. Y eso nos va a ayudar bastante a poder fortalecer el plan de trabajo de nuestro partido. Que yo supongo ya debe estar bien plasmado, pero siempre es bueno dar nuestro granito de arena. Para culminar, aquí planteo lo siguiente. ¿Qué otros desafíos
en materia de educación ambiental identificamos y planteamos como partido político para dar solución a esta problemática. Nuevos líderes unidos, costa, sierra y selva. El éxito del equipo, liderazgo que resuena. Diplomados y cursos, módulos por explorar. Juventud y experiencia, unidos vamos a brillar. Nuestra visión es clara. Generamos capacitaciones con impacto auténtico. Investigamos, creamos soluciones para actuar. Innovamos para el pueblo, listos para transformar. Oh.